Hola, muy buenas noches. Feliz noche de lunes para todos. Sean bienvenidos, qué pena yo, por acá me peino. Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvo su fin de semana? ¿Cómo me les fue? ¿Qué hicieron? ¿Descansaron? Hoy acá en Colombia es día feriado, hoy es festivo, entonces es un día un poco lento. Bueno, mis queridos, les cuento de qué vamos a hablar hoy. Como les conté el viernes, que fue la última vez que nos vimos, vamos a empezar a hablar y analizar el libro Cómo sanar tu historia familiar de Rebecca Linder. Ese día les hablé un poquito acerca de, bueno, cómo es que funcionan nuestras creencias limitantes y son creencias que hemos aprendido. La importancia de identificarlas, la importancia de trabajarlas. Hoy vamos a iniciar como tal el proceso, ese primer capítulo que ya les compartí un poquito el viernes, hoy les termino de compartir una parte muy importante del capítulo, nos habla del primer paso, iniciar el proceso. Hoy vamos a dar el primer paso para empezar a sanar nuestra historia familiar, para empezar a desprendernos de esas creencias limitantes que de pronto nos hemos estado creyendo durante mucho tiempo, durante toda nuestra vida y con ese ejercicio que les voy a compartir ahorita al final del video, van a aprender cómo con 8 preguntas, 8 o 9 preguntas, que es muy importante que se hagan a ustedes mismos, van a empezar a identificar y a decir, claro, es que esto que yo daba por sentado es una creencia que, claro, le escuché tantas veces a mi mamá que pues yo pensé que era mía, o no, es que esto lo decía mi papá, no, es que esto lo decía mi abuela, si fue la persona que me crió, mi abuelo o mi tía, entonces yo empecé a creerme estas cosas. También vamos a hablar un poquito de la importancia de comprender y aceptar nuestro poder para cambiar nuestras propias experiencias y nuestras circunstancias. Vamos a hablar de la importancia de hacernos responsables de cambiar. Ya saben que hemos compartido muchos libros, bueno, muchos no, hay muchos sobre el tema, pero hemos compartido varios libros sobre este tema de las heridas de la infancia, de las heridas con nuestros padres, de la sanación de esas heridas. Pero como les dije, me fui dando cuenta en los comentarios de la necesidad de que siguiéramos hablando de este tema, pero ya desde un punto de vista ya más terapéutico, que ya habláramos de soluciones, ya de, bueno, ya las identifiqué, bueno, yo ya sé cuáles son, entonces vamos a tomar libros como este, del que vamos a estar hablando, Cómo sanar tu historia familiar, para este libro vuelvo y se los recomiendo muchísimo porque el libro tiene muchos ejercicios, o sea, está llenísimo al final de cada capítulo, es un libro corto en realidad, está lleno de ejercicios que nos van a ayudar a hacer muchísima introspección. La invitación para, si me acompañan en este directo, si lo escuchan después, es que tengan papel y lápiz. ¿Para qué? Para que anoten sus respuestas, si quieren anotan las preguntas, pero si quieren van anotando las respuestas de que cada ejercicio nos propone. Igualmente, después les voy a compartir esos ejercicios aparte para que los puedan hacer con más tiempo. Entonces, bueno, no siendo más, termina. Ah, bueno, no he terminado los avisos parroquiales que siempre les hago al inicio de cada video. En este capítulo que vamos a terminar de analizar, que es el capítulo uno, si no han visto la primera parte de este análisis, los invito a que la vean, es el en vivo del día viernes. Allí hablamos sobre esas creencias limitantes, dimos algunas listas de pronto creencias que nos hemos creído, valga la redundancia de nuestros padres, que hemos adoptado mejor como propias con respecto al dinero, al amor, a la salud y a la espiritualidad, algunos patrones que hemos estado de pronto adoptando como propios. Los invito a que lo vean para que puedan entender un poquito este, si no, igual les hago así como un recorderis rápido. Vamos a hablar hoy de, listo, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, ya lo hemos hablado, ya hemos hablado, perdón, anteriormente de cómo identificar estas heridas, cómo acá en este libro vamos a hablar de, bueno, cómo identificar esas creencias y esos patrones,
pero también es muy importante en todo este proceso de sanación de las heridas asumir la responsabilidad de cambiar nuestra vida, no la responsabilidad de lo que hicieron las otras personas, porque pues eso es de ellos, pero sí la responsabilidad que tenemos nosotros de ayudarnos y crearnos mejores circunstancias si las circunstancias que estamos viviendo no nos gustan, nos hacen daño, nos hacen sentir estancados. Recuerden también, les dejo la invitación cordial otra vez para que vayan a la ventana de tu alma. Recuerden que allí estamos compartiendo el reto de 28 días de gratitud. Hoy es el quinto día que nos habla del dinero, como la gratitud, como esa palabra mágica, nos va a ayudar a cambiar nuestras creencias limitantes sobre el dinero. Así que ahorita a eso como de las 9:40 hora Colombia, digamos en una hora más o menos, les invito a que vayan y vean el video al finalizar acá. Allá pueden ir a ver el video que se estrena como en simultáneo, ¿listo? No siendo más, ahora sí, buenas noches para todos, bienvenidos sean y empecemos. Recuerden, les doy un pequeño así repasito, que estuvimos hablando el viernes de que todos teníamos el potencial de convertirnos en alguien que puede romper los ciclos intergeneracionales y los hábitos de patrones insanos de nuestra familia. Al hacer esto, no solo influimos positivamente en generaciones futuras, sino que también lo hacemos sobre las personas vivas que puedan haber creado o transmitido esas mismas tendencias, hábitos o patrones destructivos. Todos, seamos el miembro que seamos de la familia, tenemos el potencial para convertirnos en la persona que sane la historia familiar, quien rompa esos lazos, esas cadenas de maltrato. Hay que recordar, muy importante, que los patrones negativos tienen el potencial de convertirse en grandes muros que nos bloquean a nosotros y a nuestros seres queridos, impidiéndonos lograr el éxito y la felicidad. Todas esas creencias erróneas que hemos adoptado de nuestros padres se convierten en muros que interfieren entre nuestros deseos, entre nuestros sueños y nosotros, entre nuestro verdadero yo, que en ocasiones está ahí asustado, lleno de la cantidad de miedos que mis padres, mi madre o mi padre me inculcaron, de todos los no puedo, no merezco, no soy capaz, que me creí de ellos, de todas las cosas que aprendí viéndolos. Entonces, si por ejemplo mi papá era un hombre incapaz de hacer las cosas, entonces ahora yo tengo miedo también y cuando me enfrento a un nuevo reto, pues simplemente como que lo evado, lo evito o las cosas nuevas como que corro. Si mi madre era, por ejemplo, una mujer llena de temores, llena de limitaciones, pues como eso fue lo que vi de ella, entonces voy a seguir reproduciendo y voy a seguir viviendo con miedo ante todo lo que se aparezca en mi vida y todas las posibilidades de cambiar, simplemente las voy a evadir o simplemente voy a decir de por anticipado es que eso no es para mí. Hay que recordar que todas las familias tienen sistemas de opinión ocultos y tradiciones erróneas que se transmiten de generación en generación. Generalmente, lo que ocurre con las familias, cuando nos tomamos el trabajo de observar nuestras familias, nos damos cuenta que se repiten patrones. Entonces, una familia donde, por ejemplo, siempre, no sé, digamos, las relaciones son muy conflictivas. Entonces, como que los hogares se desbaratan, los matrimonios se desbaratan, las relaciones son inestables. Cuando ustedes se ponen a mirar esa historia de la familia, se dan cuenta que ustedes no son los únicos, que por ejemplo ustedes tienen un historial de relaciones que no funcionan. Entonces, esto no funcionó acá, no funcionó, lo intenté. Cuando miren hacia atrás, cuando se permiten mirar su historia familiar, se dan cuenta que esto se repite muchas veces y si ustedes lo están manifestando es por algo. Entonces, si ustedes lo están manifestando, pues tienen el poder para cambiarlo. También recuerden que esto es como un recorderis de lo que tratamos el viernes. También seamos conscientes de la historia física de nuestros ancestros. Quizás sepamos, por ejemplo, si somos proclives al cáncer o las enfermedades del corazón, pero la mayoría no intentamos descubrir la predisposición de nuestra familia a los bloqueos emocionales y espirituales que eventualmente pueden ser tan vitales para nuestro éxito, salud y bienestar como nuestro conocimiento de la historia médica. Muchas veces, bueno, en las familias lo que pasa es que
conocemos las enfermedades que reinan en las familias. Entonces, cuando vamos al médico a hacer una valoración, siempre nos preguntan pues nuestro historial familiar, quién ha tenido cáncer, quién ha tenido diabetes, quién ha tenido esto, y eso lo sabemos al pie de la letra, pero muchísimas veces, la mayoría de veces no estamos conscientes, no tenemos esa misma claridad de los patrones que se repiten. Es muy raro que alguien te pregunte, bueno, ¿en tu familia se repite mucho la escasez? ¿En tu familia se repite mucho las peleas? ¿En tu familia se repite mucho la infidelidad? ¿Se repite mucho las relaciones disfuncionales? ¿O se repite el abandono o el rechazo, etcétera, etcétera? Eso es algo sobre lo que no hacemos conciencia y que es muy importante si queremos sanar, ser conscientes. No podemos sanar si no hacemos conciencia sobre las cosas que se han repetido en nuestra familia. Recuerden que para esos procesos de sanación hay muchísimas alternativas. Los libros que yo les comparto y muchos libros que hay son guías que nos ayudan como a tomar conciencia y a ir haciendo trabajo nosotros poco a poco. Les recomiendo, recuerden que se pueden hacer constelaciones familiares, también hay herramientas terapéuticas espirituales muy bonitas como lo son los registros akáshicos. Recuerden que hace un tiempo yo les hablé de los registros akáshicos, de cómo en mi proceso personal yo trabajo con ellos y cómo me han ayudado a entender muchas cosas de mi personalidad, muchas cosas de mis heridas de infancia, me han ayudado a no juzgar tanto a mis padres, a reconciliarme con ellos. Entonces, entre todas las alternativas que hay, la psicoterapia también obviamente es muy importante. Entre todas las alternativas que hay, no se queden con una sola o tampoco se hagan, digamos, oídos sordos y digan, no, pues yo leí el libro y pues no me sirvió para nada. Recuerden que simplemente son guías, que lo que le funciona a una persona de pronto no le funciona a la otra, pero siempre que hablamos de estos libros, la invitación es que estén como muy abiertos, que tengan la mente y el corazón muy abiertos a ser receptivos a la información, porque de pronto en ese libro o en alguna de las recomendaciones está como la palabra clave ahí que necesitábamos de pronto escuchar y poder decir, bueno, me identifico, a mí también me pasa esto, entonces es momento de empezar a trabajarlo. Concluyendo ahora sí, sigamos, perdón, continuando. Uno de los regalos vitales que nos otorgamos es la capacidad de comprender y aceptar nuestro poder para crear nuestras propias experiencias. Cuando nos hacemos conscientes de los muchos mensajes que influyen en nuestro comportamiento, accedemos a la libertad de progresar y superar los retos del momento. Cuando nos hacemos conscientes, la conciencia es una palabra con la que nos vamos a encontrar mucho cuando decidamos sanar. Hacernos conscientes que nosotros tenemos la capacidad de comprender y aceptar nuestro poder para crear nuestras propias experiencias. Se vuelve muy normal que muchas personas se justifiquen con sus heridas de infancia. Se vuelve muy normal que haya personas, así como hay personas buscando mucha información para sanar, así como hay muchas personas cuestionándose de, bueno, yo por qué soy así, estoy cansado de ser así, o es que hay momentos donde me veo que me comporto igual que mi papá y yo me llevaba muy mal con él, o me comporto igual que mi mamá y siempre critiqué esta conducta. También hay personas que identifican, pero como les digo, simplemente o se colocan la venda acá o se tapan los oídos y dicen, bueno, en base a lo que mis padres hicieron o a ese comportamiento, pues yo ya no puedo cambiar, yo simplemente soy una víctima y se quedan en ese papel. Personas que emocionalmente se niegan a desprenderse de esos patrones que aprendieron en su casa. Entonces, si en su hogar había un patrón de inestabilidad. Las relaciones, la economía, todo era inestable. Ellos lo identifican y dicen, sí, es que pues mis padres eran muy inestables, como que hoy tenían un trabajo, al mes se cambiaban, vivíamos en una casa y a los 2 meses nos íbamos para otra, o por ejemplo, cuando aparecía un proyecto, lo iniciaban y lo dejaban botado, y en este momento mis padres siguen con esa inestabilidad y me doy cuenta que sí, que eso es un patrón y yo tengo lo mismo. Sí, yo soy súper inestable en mi vida emocional, en mi vida personal, en mi vida laboral, no concreto proyectos, no me permito, dejo las cosas botadas. Si algo simplemente me representa dificultad, pues salgo de allí, lo dejo porque pues de malas. Si por ejemplo
Me di cuenta que mis padres tenían una forma de reaccionar frente a cosas que de pronto era la manipulación emocional, lo trataban de hacer, digamos, me ignoraban. Entonces yo digo, ay, sí, eso me causaba mucho daño, pero yo sigo haciendo lo mismo. Entonces hay personas que en ocasiones ocurre que lo ven y se hacen los de oídos sordos y dicen, no, pues ellos eran así, pues sí, yo soy así, ¿qué más puedo hacer? Y eso es terriblemente dañino para nosotros. ¿Por qué? Porque esta historia familiar que nos sanamos nos afecta en muchos ámbitos de nuestra vida. No es solo en la relación con nosotros mismos, porque primordialmente ataca la visión que tengo yo de mí mismo, el concepto que tengo sobre mí mismo, sino que también esto se expande. Esto es una ola que se va, una onda que se va expandiendo y que va dañando muchas cosas de mi vida y que por eso es importante sanarlas. Cuando yo asumo esa responsabilidad y ese poder que tengo para cambiar mis circunstancias, para crear nuevas circunstancias allí, nuevas experiencias, perdón, allí empiezo, el primer paso es ese, de hacerme consciente de que yo puedo cambiar, de que yo tengo el poder para cambiar esas actitudes y esos patrones que vengo heredando de casa. Ahorita igual, como les digo, les comparto un ejercicio que les va a ayudar a identificar esos patrones. Todos tenemos supuestos familiares o sociales que nos impiden realizar todo nuestro potencial. Por consiguiente, tenemos un motivo para buscar malas interpretaciones en nuestra conciencia que nos pueden estar poniendo freno a nosotros y a nuestras familias. Los patrones familiares son los responsables de la mayor parte de nuestra conciencia. Por ende, el primer paso para crear algo nuevo es comprender esos poderosos fragmentos de información que están almacenados en lo profundo de nuestro interior. Para crear algo nuevo es muy importante comprender esa información que está almacenada en nuestro interior. Acá les voy a compartir una historia del libro que es la historia de Laurín, de cómo ella, es una historia del libro, cómo estos patrones familiares que ella ha estado creyéndose, que estuvo creyéndose durante muchos años, afectaron su vida en muchos ámbitos. Permítanme, yo muevo esto por acá, que es que generalmente todo otro computador pues lo tengo ocupado. Hace años trabajé con una mujer que se llamaba Laurín. Había nacido en 1930, cuando pocas personas reconocían la existencia de la mente subconsciente. Ahorita me corro un poquito más, ya. Aunque era una mujer espiritualmente avanzada, muy intuitiva y consciente de los pensamientos y sentimientos de los demás, así como de los suyos, aislaba de su mente consciente la mayor parte de su agenda subconsciente, como hacen muchas personas. Durante una sesión, Laurín desveló algunas poderosas creencias que estaban en lo más profundo de su interior. Su código familiar incluía pensamientos del tipo, solo eres bueno si lo haces todo a la perfección, el perfeccionismo, para ser suficientemente bueno debes tener una educación y mucho dinero, los demás deben respetarte y eso sucederá cuando tengas educación, riqueza, atractivo y o perfección. Lo que los demás piensen de ti es muy importante y debes parecerle bueno al mundo. Estas son creencias que tenía almacenadas en su interior, creencias que venían de sus familiares, creencias que llevaba una cantidad de años arrastrando y que acá la autora nos dice, una persona muy espiritual, una persona que estaba trabajando su crecimiento por muchos años, pero esta parte como que la escondía, esta parte no le prestaba mucha atención. Además, había opiniones en conflicto y pues se consideraba que para ser aceptado por los demás no había que parecer demasiado bueno. Intuitivamente, Laurín era consciente de estas reglas tácitas y al seguir autoexaminándose consiguió ver que le impedían quererse. Le hacían creer que nunca sería lo suficientemente buena ni para su familia ni para ella misma. Si no se podía valorar, ¿cómo iba a quererse y a aceptarse? Y si no lo podía hacer, ¿cómo iba a preocuparse por los demás? Consecuentemente, se había vuelto ácida y sus relaciones reflejaban su negatividad.
Si en nuestro hogar nos enseñaron que para que los demás nos respetaran siempre teníamos de pronto que gritar, siempre teníamos que imponer nuestra opinión a las malas, si nos habían dicho que había que callarnos cuando alguien hablaba, cuando alguien que tenía la autoridad hablaba, si nos habían dicho que no sé, por nuestra condición, de lo que fuera, por ser hombres, por ser mujeres o por venir de donde sea que viniéramos, entonces teníamos que agachar la cabeza o teníamos que creernos más que los demás, pues simplemente nos desconectamos de nosotros mismos y lo que empezamos a hacer allí o es a sentirnos inferiores o a sentirnos superiores. Y cuando me siento superior o me siento inferior a los demás, pues primero no me quiero lo suficiente y segundo no puedo querer a los demás porque o me siento en una posición de desventaja o me siento en una posición donde los demás tienen que halagarme y los demás tienen que estar allí como poniéndome un tapete por donde camino. Y esto lo que hace es que en realidad me desconecta de mi verdadero ser. Y si esto lo aprendí en mi casa, lo que va a pasar es que pues no me voy a preocupar por mí, no lo voy a hacer en realidad conscientemente y tampoco me voy a preocupar por los demás. Mis relaciones van a ser de relaciones muy superficiales, relaciones amargas, ácidas, como habla acá, o relaciones negativas. Laurín había aceptado inconscientemente sus leyes familiares durante la mayor parte de su vida. Aunque dichas leyes le habían obligado a cumplir junto a otros miembros de la familia un patrón de falta de honestidad. Al fin y al cabo, ¿cómo iba a ser franca sobre sus errores si tenía que ser perfecta siempre? En vez de verse como era y a los demás como eran, había tratado de ver que su mundo y ella eran intachables, hasta que acudió a nuestra sesión. Había evitado examinarse para no enfrentarse a la verdad. Hay personas que pasan muchos años de su vida evitando enfrentarse a la verdad. Entonces siempre pasa algo. O llega algo que sacude nuestra vida, llega el sufrimiento y nos revuelca una situación muy complicada que nos hace replantearnos todo. O sencillamente puede pasar que nos damos cuenta cuando ya nos cansamos de vivir de la forma en la que lo hacemos o cuando alguien de nuestro entorno cercano, alguien querido para nosotros, empieza a decirnos, mira, eso te está haciendo daño, mira, te estás haciendo daño a ti mismo con esto, mira que tus relaciones también las estás perjudicando. Entonces, también una de las reflexiones que les dejo si ustedes están de pronto, si están acá, si están escuchando, viendo este video, es porque se están enfrentando con sus miedos, con sus patrones y sus creencias familiares y se están permitiendo ver las cosas de una manera diferente, se están permitiendo cuestionarse. Entonces, si ustedes hoy están acá viendo o escuchando este video, les hago la pregunta que es muy importante que se hagan ustedes mismos. ¿Durante cuánto tiempo han estado evadiendo la verdad? ¿Durante cuánto tiempo han estado escondiendo el hecho de que algunas cosas o algunas conductas de su familia los dañaron, los perjudicaron o de pronto no beneficiaron, no les enseñaron cómo sacar, cómo aprovechar su potencial al máximo? Y, digamos, en este momento de la vida se están enfrentando con eso. Pero es muy importante que se hagan esa pregunta ustedes mismos porque les va a ayudar muchísimo a entender en qué punto están. Si ya estoy en el punto de la aceptación de sí, esto viene de mi mamá, esto viene de mi papá, o si esto viene de las personas que me educaron, que me criaron, esto va a ayudar muchísimo en todo el proceso de sanación igualmente. Ahorita les cuento una buena nueva de un podcast que les voy a compartir. Les tengo un súper invitado, pero así. Entonces, ustedes se van a emocionar tanto como me emociono yo con todo lo que les comparto. De hecho, si le hubieras preguntado por su vida antes de nuestras sesiones, habría mencionado un pasado sin mancha alguna. Sin embargo, Laurina había experimentado el abandono dentro de su matrimonio, graves problemas de salud, un problema de peso, complicaciones económicas, falta de compañía, etcétera, etcétera. Cuando empezó sus sesiones conmigo tenía una disfunción obvia en patrones subconsciente que producían resultados insanos. Después de trabajar con ella, pude ver claramente que la mayoría de sus problemas se originaban en los patrones limitantes de su familia. Aunque había tenido sus propios problemas, los requisitos inconscientes de sus parientes
para estar a la altura de las circunstancias y ser aceptada, le complicaban la vida y le hacían creer que vivir en esta tierra no era algo positivo. Hasta que no se hizo consciente de su programación, es decir, hasta que no vio una foto más completa de las estrellas de su universo, acá nos habla más atrasito el libro, nos habla de mirar las estrellas, nos hace una analogía de un escritor, Harville Hendrix, que él decía que nuestras heridas eran como las estrellas, que muchísimas veces lo que pasa es que pensamos que las estrellas solo salen de noche, entonces nosotros solo las vemos de noche y pensamos que ellas no están allí, pero en realidad ellas están ahí durante el día, solo que nosotros pues no las vemos, que lo mismo pasa con las heridas, que muchísimas veces tenemos una que otra herida que ya identificamos y decimos, sí, yo tengo la herida del rechazo, yo tengo la herida de la humillación, yo tengo esta y esta y esta herida, pero pues bueno, ellas salen en ciertas circunstancias, entonces voy a evitar pasar por esas circunstancias para que mis heridas no salgan. Pero en realidad ellas están ahí cuando estás tranquilo, están ahí cuando estás triste y detrás de ellas pueden haber muchísimas más. Entonces, nos hace esa analogía de lo de las estrellas para entender que muchísimas veces lo que hacemos es que no tenemos una imagen muy completa de nuestras heridas. Tenemos ahí como una imagen superficial o como les digo, son los dos caminos. Nos hacemos los locos y decimos, ay, no, yo no tengo nada, eso se lo dejo a la vida, eso no existe, porque obviamente yo respeto los pensamientos de cada persona, la forma de ver el mundo, todo está bien, pero hay personas que dicen, no, pues eso no existe, yo para qué me voy a preocupar por eso en este momento de la vida. Pues porque tienes que ver cómo te está perjudicando. Si no te está perjudicando, listo, siga, no hay problema. Pero si sí te está perjudicando, lo tienes que mirar porque entonces si vives 100 años, vas a vivir 100 años enojado, resentido, sintiéndote rechazado, culpando a los demás por tus cosas, diciendo es que si mis papás hubieran hecho, si ellos hubieran hecho esto, es que para qué me tuvieron, pues ya estás acá, ya te toca resolver. Ya el lío ya está armado, ya es a ti quien te toca como decimos acá, colocarte los pantaloncitos y decir, ok, hay cosas que tengo que mejorar y me voy a encargar de ellas porque el responsable de mi propia vida soy yo. Cuando empezó a darse cuenta de todo esto, de su poca, no, perdón, siguió siendo una víctima con poca capacidad para modificar su realidad cuando no vemos nuestras heridas como son, cuando no nos permitimos reconocer y trabajar esas heridas, pues vamos a seguir sintiéndonos unas víctimas. Cuando empezó a darse cuenta de todo esto, fue capaz de recomponer los acontecimientos de su pasado con una comprensión mayor, y esto le permitió adquirir poder para crear una nueva realidad. Laurín no es la única. Cuando nuestros problemas se generan o se empeoran con malentendidos negativos del libro inconsciente de normas familiares, todos nos terminamos pareciendo a ella. Algunas veces el hecho de concienciarnos de estas malas interpretaciones implica ganar más de media batalla. Realmente, para poder cambiar muchas veces, solo necesitamos reconocer el engaño, darnos cuenta si nos estamos engañando a nosotros mismos y nos estamos creyendo todas estas cosas. Cuando obtenemos el poder, cuando modificamos nuestras percepciones y hasta que no comprendemos nuestro pensamiento limitante, no podemos elegir modificarlo en nuestro interior. Si vemos nuevas opciones, las podemos crear. Pero para llegar a ese punto debemos cambiar el nivel de pensamiento que teníamos al crear nuestras opciones originales. Muchas emociones surgen como resultado de nuestras creencias básicas. Sentir nuestras emociones, reconocerlas y comprenderlas puede ayudarnos a analizar nuestras creencias y a limpiar nuestros discos duros de información no deseada. Entonces, el primer paso del que hablamos era hacernos conscientes, ¿cierto? Tengo que ser consciente del poder que tengo para cambiar mis circunstancias. El segundo paso es mirar nuestras emociones. Si hemos estado ignorando nuestras emociones, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a algo de nuestra niñez, ejemplo, cuando vamos y visitamos a uno de nuestros padres y nos sentimos incómodos allí, como que no hemos llegado y ya estamos pensando qué decir para irnos, cuando su compañía como que nos incomoda, cuando a pesar de que tenga nuestro progenitor, nuestro padre o madre trata de tener
gestos cariñosos con nosotros, sintamos cierto rechazo, cierta desconfianza. Entonces, el segundo paso para sanar, el segundo paso para empezar todo este trabajo, todo este proceso, porque es un proceso, es estar muy atento a nuestras emociones, porque es algo que ignoramos muchísimo. Acá nos dice que lo importante es reconocer nuestros sentimientos en vez de reprimirlos. Superar los sentimientos negativos puede ayudarnos a progresar para poder ver y por tanto crear nuevas posibilidades. Superar los sentimientos negativos, cuando nos habla acá, perdón, de lo importante de reconocer nuestros sentimientos en lugar de reprimirlos, en el libro nos coloca un ejemplo que muchísimas personas, desde que cuando éramos pequeños, cuando eran pequeñas, sus padres les decían, no llore en público, nadie tiene que saber qué le pasa. Entonces te caías como un niño pequeño, entonces querías llorar porque eras un niño y los niños lloran cuando algo les duele, cuando algo les incomoda y desde siempre tu padre o tu madre o ambos te decían, no llore, aguántese, en la casa llora. Entonces tenías algún dolor y querías decirlo y te ibas acostumbrando a eso, no llorar, mis emociones no importan, es que desde pequeño me dijeron, y esto nos habla muchísimo del inconsciente, de cómo no es algo que hagamos conscientemente en ocasiones, sino que está allí guardado, está allí como las raíces ahí cimentado, que nos han dicho, nos dijeron de pequeños, sus emociones no importan. Usted está llorando si algo no le gustó y entonces estabas enfermo y ya no llorabas porque te acordabas que tus papás decían eso a nadie le importa. Nos dice que tenemos que dejar de reprimir nuestras emociones, entender que llorar cuando queremos llorar no tiene nada de malo, que aprender a gestionar nuestras emociones, obviamente como adultos, pues no nos va a pasar algo y nos vamos a tirar en medio de la calle a llorar. Ya gestionamos nuestras emociones de una manera diferente, pero en ocasiones lo que hacemos es que reprimimos esas emociones por no incomodar a los otros, porque de pronto las personas no piensen mal de nosotros y con eso lo único, a la única persona que le estamos causando un daño real es a nosotros mismos. Entonces, también es muy importante ver cómo está tu tema emocional. Si reprimes tus emociones y te permites decir las cosas cuando alguien te, digamos, si hace algo que no te gusta, te permites colocar límites, te permites decir, mira, esto me incomodó, esto me dolió o esto me generó mucha alegría, o cuando quieres llorar por algo, no te permites sentarte un momento a llorar y hacer reflexión, no te permites frustrarte porque dices, no, eso no está bien, eso es de perdedores, o de pronto celebrar muchísimo, no, eso no está bien, ¿para qué? Eso a quién le importa. Sentirte alegre por tus logros, porque hiciste algo nuevo, no te permite ni felicitarte. Entonces, ¿cómo son tus emociones frente a eso? ¿Cómo estás manejando tu tema emocional? Es un indicador que también debes de revisar para saber por qué es que no lo haces. ¿Qué fue lo que te decían en casa? ¿Qué era lo que te decían en casa de las emociones? Que ahora te estás creyendo que en realidad no tienes por qué expresarlas o que no mereces o que no es importante hacerlo. Desafortunadamente, si estamos emocionalmente desconectados, esto nos puede resultar muy difícil. En nuestra sociedad, muchas personas tienen problemas para identificar sus emociones porque en su hogar aprendieron a tener miedo de la emoción. Nuestras emociones son indicadores poderosos de lo que sucede en nuestro interior. Cuando comprendemos que nuestras emociones son llaves de acceso a nuestras creencias básicas, solemos estar dispuestos a prestarles atención. Cuando reconocemos que nuestras emociones son indicadores, las llaves de acceso a nuestras creencias básicas, entonces ahí sí decimos como, bueno, le voy a prestar atención a esto. Las creencias familiares limitantes influyen en la autoestima de la persona y en su sensación de valía. Cuando estos patrones desafían cómo te sientes sobre ti mismo positivamente, las emociones negativas que experimentas naturalmente te proporcionan una información vital. Si estás padeciendo cualquiera de los siguientes comportamientos disfuncionales, ha llegado la hora de examinar tu inconsciente y de descubrir los patrones y creencias que están destruyendo tu disco duro. Esas son 4 o 5 creencias que es importante. Nos dice que si estamos padeciendo cualquiera de los siguientes comportamientos,
Ha llegado la hora de examinar nuestro inconsciente y de descubrir los patrones y creencias que están destruyendo nuestro disco duro. Primero, la adicción a la comida, el sexo, las drogas o el alcohol. Segundo, los fracasos en las relaciones. Tercero, los abusos de cualquier tipo. Cuarto, las frustraciones religiosas o la rabia. Y quinto, el desapego emocional. Cualquier información, enseñanza, tradición, valor o proyección que nos conduzca a no gustarnos o a odiarnos es una forma de engaño. Esto te lo tienes que, ¿cómo se dice? Digamos, tienes que creértelo. Cualquier información, enseñanza, tradición o valor o proyección que nos conduzca a no gustarnos o a odiarnos es una forma de engaño. Cualquier creencia que haya aprendido en mi hogar, cualquier tradición que me diga que yo no soy suficiente, que yo no soy merecedor, que yo no soy capaz, que yo soy un inútil, que yo soy un idiota, que yo merezco todo lo malo, que yo no sirvo para nada o que no debo de estar acá o que no pertenezco a ningún lugar, es una forma de engaño. Todas esas creencias que te quiten el amor por ti mismo, que disminuyan tu autoestima, todas esas creencias que te hagan dudar de tu valía personal, son engaños y debes de verlas como tal, como engaños que tengo que sacar, tengo que resetear todo mi sistema de creencias, cómo he creído, cómo he pensado de mí hasta hoy, porque de pronto esa muletilla que tengo de es que yo no sirvo para eso, o es que a mí eso no me gusta, es que yo eso no lo sé hacer, es que a mí me gusta vivir así, no, desearía vivir de otra forma, pero pues esto es lo único que sé hacer. Es importante revisarlo y decir, bueno, ¿dónde me lo dijeron? ¿Dónde lo aprendí? ¿Por qué estoy creyendo que esto es así? Y verlo como el engaño que es. Todo lo que atente contra tu bienestar es un engaño. Y tienes que verlo y tratarlo como tal, como algo que hay que eliminar. Hagan de cuenta que son, acá nos hace una analogía del disco duro. Hagan de cuenta que son como virus que entran a su PC a dañarle sus archivos importantes, a borrarles información importante. Entonces hagan de cuenta que esas creencias erróneas y esos patrones que se han creído entran a hacer lo mismo. Todos somos seres espirituales gloriosos con un potencial divino. En el proceso de sanación descubriremos que nuestro comportamiento, nuestras elecciones, nos disgustan, pero al enfrentarnos a la verdad, terminaremos descubriendo algo bueno en nuestro interior, no algo malo. Si te sientes desbordado emocionalmente, pon tus emociones negativas a trabajar para ti. En el proceso de sanación, descubriremos muchas cosas sobre nosotros que nos disgustan y eso es lo que pasa muchísimas veces y eso es lo que frena a muchas personas de en ocasiones permitirse sanar, de permitirse ir a terapia, de permitirse afrontar todos esos miedos, todas esas creencias, porque les preocupa encontrar cosas que no les va a gustar. Una cosa es decir, listo, he sido una víctima de, no sé, que abandonaron. Entonces, me abandonaron y yo soy así por ese abandono X. Entonces, por eso me comporto de esa manera, pero cuando ya te enfrentas a hacer conciencia, mirar hacia adentro y a decir, sí, claro, pero es que tú te sigues identificando con eso, es que mira cómo dañas a las personas de tu alrededor con ese comportamiento, es que mira tu comportamiento como es de feo con los demás porque simplemente te justificas. Entonces hay personas que dicen, wow, no, es que yo también tengo un poco de responsabilidad. Asumir la responsabilidad sobre las cosas que hemos decidido adoptar es algo que cuesta muchísimo en el proceso de sanación. Obviamente yo les he dicho que yo entiendo muchísimo porque en mi proceso personal me he enfrentado con eso y sigo trabajándolo aún. Entender que uno tiene, digamos, creencias limitantes de sus padres, que uno a veces dice, claro, es que mis padres o uno de los dos pudieron haber hecho esto, no hicieron esto, se hubieran hecho esto, y claro, y uno se enoja horrible y uno dice, es que claro, es que ella, es que él lo que me hizo, es que, digamos, mi mamá, mire, es que como me trata, como me trataba, es que yo me acuerdo.
No, pero mira, sigues cargando con eso. Y si te sigue dando enojo algo que pasó hace un montón de años, es porque hay algo en ti que sigue doliendo. Y si sigue doliendo, pues toca sacarlo y toca decir, venga, pero es que yo digo, no, es que yo soy así de enojón o de enojona, porque es que a mí me trataron así. Pues ahí ya la responsabilidad es tuya, ya la responsabilidad deja de ser de papá o de mamá, porque ya la responsabilidad recae sobre ti en lo que tienes que cambiar. Recuerden que no podemos usar las heridas para justificarnos, ese es el camino fácil. El camino fácil es decir, yo soy así porque me hicieron esto, yo soy así porque dejaron de hacer conmigo esto, pero ese no es el camino que debemos tomar. El camino de la sanación es el camino del crecimiento. Crecemos y llegamos más lejos porque soltamos, digamos, esa maleta llena de piedras que tenemos, llenas de heridas, llenas de dolor, llenas de reclamos y nos permitimos sacar todo nuestro potencial. Hagan de cuenta que es como si fueran capas de mugre, digamos que fuera mucha suciedad. Entonces, todas esas capas de suciedad y abajo estamos así todos bellos, todos radiantes, pero tenemos todas esas capas de suciedad, ahí estamos llenos de limitantes, llenos de creencias, estamos llenos de culpas, estamos esperando una retribución que no va a llegar, estamos esperando que la vida, el karma, Dios y el universo le cobre al otro lo que nos hizo, entonces la mamá que nos engañó, el papá que nos hizo esto, y nos vamos poniendo todas esas capas de mugre de suciedad que nos van tapando y nosotros estamos aquí y nos convertimos en un monstruo. Yo no recuerdo bueno, en las caricaturas viejas, en Dexter, en Vaca y Pollito, en Coraje, y más que todo en Scooby-Doo, mostraban mucho esos monstruos como de gelatina así grandes, así todos feos, como los monstruos del polvo. Hagan de cuenta eso. Yo sé que yo hago analogías raras, pero lo que importa es que ustedes me entiendan. También les recuerdo, ahora sí les cuento las buenas nuevas, antes de ahora sí compartirles los ejercicios. Yo les dije que les iba a compartir podcast, ¿cierto? Ya les compartí el primero de sanación ancestral. Les voy a compartir, Dios mediante, yo creo que la otra semana, ay no, esta semana, es que acá es festivo, yo pienso que es domingo, yo creo que esta semana o más tardar, yo creo que el otro domingo, les voy a traer un súper invitado. Ustedes se acuerdan que yo les conté un poquito a inicio de año o el año pasado que teníamos un amigo psicoanalista que trabajaba todo este tema de las heridas, que lo conocía desde su campo profesional a profundidad. Entonces les traigo ese súper invitado la otra semana. Vamos a estar hablando de cómo se trabajan y de cómo funcionan estas heridas de la infancia, pero a una profundidad que, vean, yo les cuento algo así, paréntesis. Ustedes saben que yo no creo en las casualidades, siempre lo voy a decir. Resulta que ese invitado, pues lo teníamos ayer, él vino ayer. Acá donde yo vivo ha estado lloviendo muchísimo, entonces el sábado llovió horrible, por eso no nos vimos el viernes que llovió, pero escampó. Llovió fuertísimo el sábado y como yo vivo en una zona rural, pues a veces llueve, ventea, cae una rama sobre algún cable y se va la luz. Y ayer, pues, él vino, la idea era que íbamos a grabar el podcast, estuvimos hablando y hay un montón de cosas que, pues, yo estoy así como asimilando toda la información. Por ejemplo, esta mañana me explicaba un poco de, bueno, de cómo era que hasta que habían 4 fases en las heridas de la infancia. No recuerdo de quién era el estudio, después le preguntamos bien y que él nos lo cuente acá en el podcast, de cómo el simple hecho desde que se empieza a crear la vida, nuestra concepción, cómo fue nuestra vida en el vientre, cómo fue el proceso cuando empezó el nacimiento, las contracciones de mamá y cómo llegamos al mundo, tenía una repercusión sobre nuestras heridas, sobre nuestro comportamiento y sobre nuestra forma de relacionarnos. Entonces hablaba de un estudio que se había hecho en Alemania de cómo muchos adolescentes que se metían como en problemas con la policía, eran personas que habían nacido por cesárea, entonces que había como una programación, por así decirlo, una información en el inconsciente que decía que siempre que se metieran en un problema alguien iba a llegar a sacarlos, así como se saca el bebé por cesárea. Entonces, en ese podcast yo sé que les va a encantar porque él como tal es un investigador, entonces nos va a hablar ya de mucha información, también es un amante de los libros como nosotros, entonces ayer me hizo una recomendación de un libro precioso, después se los voy a analizar por acá.
Y ahora que estamos alineados con todo eso y que les decía de las casualidades, resulta que como se fue la energía y no pude grabar el podcast, entonces pudimos hablar como de todos esos temas, más explicación y digamos cosas que no tenía como ahí como presentes para compartirles. También estuvimos hablando de algunas herramientas terapéuticas de las que yo ya les he hablado a ustedes acá, cómo ha sido el Reiki, cómo ha sido el péndulo, cómo han sido los registros akáshicos y de cómo esto ayuda muchísimo en todos estos procesos de sanación de las heridas. Desde hay muchos enfoques, podemos hacerlo desde, claro, el enfoque tradicional, pero también desde un enfoque espiritual. Entonces, hablando así en todo eso, recuerden que yo les presenté a ustedes una terapeuta de Reiki, que es la misma persona con la que yo trabajo los registros akáshicos, que yo les conté cuando los hice y vine fascinada a contarles la experiencia y tengo pendiente como contarles todo lo que he aprendido desde que los hice. La información siempre, pues bueno, es bueno analizarla con tiempo. Resulta que no me había dado cuenta, no sabía, trabajé con ella, he trabajado con ella muchos meses y no sabía. Y también es canalizadora de ángeles y ténganse ahí, porque no solo de ángeles, sino también de seres queridos fallecidos. Entonces, ya a ella la conocía por llamada, ya había hablado mucho con ella, pero no la conocía en persona. Ayer tuve la oportunidad, muchos de ustedes la conocen, Maribel, Maribel de Meraki. Y pues la persona con la que vamos a grabar el podcast es su esposo, que es psicoanalista, ella también, ella es psicóloga también, entonces son una dupla preciosa. Y entonces ayer, por esa casualidad de que se fue la luz, supe que ella trabajaba con canalización angelical y también con canalización de seres queridos. Yo les he contado a ustedes que a mí, a todo este proceso de sanación de las heridas, me trajo mi propia necesidad de sanar, me trajo mi propia herida infantil. Yo les he contado un poquito que yo pues trabajo mi herida con mi lado paterno porque mi padre no estuvo, que yo tengo una relación con él, pues digamos una relación muy bonita. Él ya no está acá en este plano, él ya falleció. Entonces he ido construyendo con él una relación sabiendo que pues no está, no lo puedo ver, no puedo hablar con él, a través de los registros akáshicos, a través del trabajo que he hecho con Maribel, es que he podido como, eh, digamos, contactar y hablar un poquito y conocerlo mejor, porque pues mi información de él es nula, simplemente es el nombre. Es una historia que después les cuento bien. Entonces, y lo más bonito es que después he podido constatar la información con miembros de mi familia cuando ya me acerco como a, o porque las casualidades de la vida nos hacen hablar del tema y digamos, he rectificado mucha información. Justamente ayer les voy a contar, esto yo no sabía si contárselos, pero bueno, se los voy a contar porque todavía lo estoy procesando y espero que no se me salga la lagrimita porque lo he recordado todo el día y me ha tenido como muy emocional, pero es algo muy bonito. Ustedes saben que yo les cuento como lo bonito. Ayer, hablando pues con Maribel y con su esposo Johnny, porque se fue la luz y no pudimos hacer el podcast, esas casualidades, y ya nos contó que yo pues no sabía que ella canalizaba. Digamos que empecé como ahí en el chisme de, no, sí, es que con mi papá esto y los registros me ayudaron muchísimo para entender por qué no pudimos tener una relación en esta vida, para dejar de enojarme tanto por el abandono, porque pues eso marcó muchas cosas de mi vida porque yo estaba súper enojada con alguien con quien no podía hablar porque pues ya había muerto y eso es más frustrante. Hablando con eso, ya me dice, bueno, podemos si quieres hablar con él. Y ustedes saben quienes quienes han perdido un ser querido, entenderán que al inicio uno está lleno de preguntas, uno está lleno de miedo y uno, ay, Dios mío. Y pues digamos que estaba un poquito reacia y como que no quería y lo único que le dije, bueno, eh, yo ni sé qué preguntarle, son tantas cosas que uno no sabe qué decir. El proceso de canalización es un proceso precioso, fue algo así en vivo y en directo y es como una conversación normal. Miren que es algo tan precioso, más adelante voy a invitar a Maribel a ver si nos acepta un podcast para hablar un poquito y no, experiencias divinas que nos contó. Pero, así mi experiencia personal, así hablando con ella, yo le dije: "No, pues a mí me hubiese gustado saber qué le gustaba, muchas cosas", y ella me dice, y acá, y ya me dio como escalofrío, ella me dice, a él le gustaba mucho el café con pan y le gustaba mucho el pan con mantequilla. Y yo les voy a contar una algo confidencial, algo de mi vida muy privado.
Bueno, no es tan privado, pero bueno, en mi familia nosotros somos 5 hermanos, mi mamá nunca le ha gustado el pan, a mis hermanos tampoco, ellos no son muy de comer pan, pero yo soy la única de la familia que desde chiquitica siempre me ha encantado, o sea, mis hermanos, como son mayores, no les gustaba que yo los visitara porque yo no comía sin pan. Yo era como, no, ¿hay pan? Si no hay pan, no como. Entonces les tocaba ir a buscarme un pan. Mi mamá siempre tenía pan en la casa y cuando yo voy y la visito siempre va y compra pan porque a mí me encanta. A mí me encanta el pan, yo necesito pan para comer. Y mi mamá siempre me decía, no, usted tiene eso de su papá. Su papá no comía sin pan y yo como que pues nunca presté mucha atención. Ese pequeño detallito que uno puede decir, no, pues puede ser algo muy superficial, digamos que pues a todo el mundo le gusta el pan, puede ser algo, no, pues simplemente al aire, no, es un detalle tan especial porque es una característica que solo la tengo yo en mi familia con mi papá. Mis hermanos tienen pues otro padre, ellos son hijos de otro padre. Entonces, una característica tan pequeñita como simplemente lo del pan, por ejemplo, con el café, yo no soy muy amiga del café, pero cuando tomo café me gusta el café muy dulce. Y mi familia no toma café, mi mamá no le gusta porque la desvela y pues ella es hipertensa. Mis hermanos nunca los he visto tomando café en la casa, nunca había café. Escasamente había un sobrecito para cuando a mí me da la loquera y me hacía un café con agua panela muy dulce. Entonces fue un detalle, algo tan pequeño como una confirmación de sí, siempre estoy aquí. Y fue quienes de pronto han tenido esta experiencia me entenderán un poco más, quienes han perdido seres queridos con quien de pronto no quedó ahí con el vacío de poderle decir, mira, me hubiera gustado qué pasó con esto y esto. La verdad, con el detalle del pan, yo ya me quedé, no quise como preguntar más. Después seguimos hablando con ella. Fue algo muy bonito porque, por ejemplo, a mi esposo le puedo decir su ángel de la guarda. Mi esposo es muy escéptico con todas estas cosas. Yo soy así como la que, estoy como toda volada con todos estos temas y pues ahí nos vamos complementando. Yo creo muchísimo en los ángeles. Les he dicho que desde hace unos meses para acá he estado comprobando cómo ellos te ayudan y cómo están ahí contigo. Entonces ha sido un proceso muy precioso, algo muy vivencial. Y quería contarles eso como, porque en esas alternativas de sanación, la sanación llega como uno menos piensa. Entonces yo por muchos años estuve yendo y sigo yendo todavía a terapia, sí, a psicoterapia y me ha ayudado muchísimo a entender muchas cosas, pero digamos que los avances más grandes los he hecho en menos de un año para sanar un poco mi herida de abandono. Como tal, les cuento cuál es mi herida de una vez de la infancia. Mi herida es una herida de abandono. Para sanar un poco esa herida me ha ayudado muchísimo estas terapias alternativas. Sigo con la psicoterapia, pero las respuestas más grandes, las más sanadoras, lo que más me ha ayudado a decir, ok, lo que me ayudó a poder decirle a mi papá, ok, te perdono y dejo de echarte tanta cantaleta aunque no estés, ha sido estas terapias como lo han sido los registros akáshicos, una herramienta, una terapia tremendamente sanadora y bueno, lo que les decía, las casualidades, si no se hubiese ido la luz, acá pues ya había llovido y no se había ido, si ayer no se hubiera ido la luz, yo no hubiera podido tener esa pequeña conversación que tuve con papá de saber que le gustaba el pan y que por eso lo que siempre había dicho mi mamá toda la vida y que yo no le había contado nunca a Maribel, eso es algo que pues sabe mi mamá, sabe mi esposo porque vive conmigo y ya, y eso es algo que ni le digo a la gente, como que, ay, no, es que a mí me gusta el pan y no me gusta dejar el pan porque es como una conexión que tengo con papi. Fue una canalización muy bonita, entonces, si en algún momento les interesa, me avisan y yo con muchísimo gusto. Ya muchos de ustedes conocen acá a Meraki, a Maribel, es la misma terapeuta de Reiki. Pues les cuento la buena nueva que yo no sabía, yo no había preguntado, yo no soy. Ustedes acá me ven hablar muchísimo, pero yo en realidad en el día a día, cuando hablo con las personas, yo no pregunto. Yo dejo que me cuenten y me da pena preguntar. Entonces ayer, por esas casualidades que no existen de la vida, pude saber lo de la canalización y fue algo precioso. Los mensajes de los ángeles, el mensaje que recibió mi esposo de su ángel fue algo tan bonito porque era como que sí, y lo que lo que les contaba de mi experiencia personal, como les decía, las puertas de la sanación son un montón. Uno va a abrir un montón y va a decir, esto me sirve, esto no me sirve. Y yo llevo muchos años tocando puertas y diciendo, esto me sirve, esto no me sirve, esto me ha servido. Y he ido como armando, así como mi rompecabezas. Y
cada vez siento que como que, bueno, avanzo un pasito más en ese proceso y puedo ya por muchos años, desde mi proceso personal, yo por muchos años sí, estuve, aparte de muy enojada con mi papá porque no estuvo, también eché muchas culpas y me justifiqué. Y me identificaba con eso, era una víctima que papá se fue y la dejó. Ya a esta edad y después de tantos años puedo decir, ok, fue algo que tenía que pasar, fue algo que me enseñó, lo amo, lo respeto, espero que nos volvamos a encontrar y nos podamos dar ese abrazo que en esta vida no se pudo y lo acepto en mi vida y tengo una relación muy buena con mi papá, aunque ya él ya haya trascendido. Entonces la invitación, una de las tantas invitaciones que yo les hago es que no se cierren, no se cierren, permítanse sanar y se van a dar cuenta que hasta se van a conocer más. Uno se encuentra con facetas de uno que no sabían que existía. Yo en ese proceso de sanación me he permitido muchísimo hasta sentarme a conversar y decir, bueno, esto fue lo que no me gustó, como no puedo hablar, a veces uno no quiere hablar con los papás o no puede cuando ellos ya no están, siento, escribo, o en ocasiones también me gusta mucho hacerlo frente al fuego en una velita. Entonces, hay muchas opciones, ¿listo? No sé, como les digo, no se cierren en lo que diga el libro, en lo que me diga el psicólogo, no. Hay muchas opciones, busquen, toquen, miren qué les sirve, que lo que les sirve a uno de pronto no les sirve al otro, ¿listo? Ahora sí, cerrando paréntesis de la casualidad bonita de ayer y por qué no nos vimos, ahora sí, les comparto el proceso, el primer ejercicio para sanar esa historia familiar. Buscando dentro comienza el proceso. Para sanar el mundo exterior debemos comenzar por dentro. La realidad siempre es un reflejo de lo que hay en el interior. Cuando respondas las siguientes preguntas, que les voy a dejar acá, primero sean muy honestos. Tu disposición a explorar la verdad te otorgará el poder de mejorar tu vida y de quererte. Si tus respuestas te hacen odiar, juzgar o culpar a los demás o a ti mismo, la mente consciente tendrá problemas para elegir ver la verdad. Este comportamiento negativo solo indica la necesidad de una mayor introspección. Estas son las preguntas que les voy a compartir para las que me gustaría muchísimo que tengan papel y lápiz, porque si ustedes esto no lo hagan para juzgar, para buscar culpables, no, empiecen sinceramente. Si ustedes, por ejemplo, sienten que tienen que parar, respondieron una pregunta, son 9, y sienten que es momento de parar porque se están enojando o están culpando, paren y retomen el ejercicio cuando se sientan listos. ¿Listo? La primera pregunta es, ¿qué es lo que más deseas en tu vida ahora mismo? Puedes escribir cosas como quiero conseguir más dinero, quiero mejorar la relación con mi pareja, quiero un trabajo mejor, quiero sentirme feliz o quiero crear un hogar más armonioso. Lo más importante es que sean muy sinceros con sus respuestas con ustedes mismos. Segundo, ¿lo que deseas difiere de lo que experimentaron tus padres o otros ancestros? Examina tus creencias con observación y objetividad. Tal vez empieces a reconocer inmediatamente los patrones que te impiden conseguir lo que deseas. Si eso es así, anótalos. Tercero, ¿sientes que tu padre y tu madre se quieren o se querían si han fallecido? ¿Que lo hacían plenamente, que se querían plenamente? Si la respuesta es no, pasa a la pregunta 4. Si la respuesta es sí, pregúntate si estás dispuesto a ser honesto sobre tu percepción de la familia y luego pasa a la pregunta 4. Recuerda que vivimos en un universo en el que lo naturalmente hermoso también es imperfecto. Muchos se esfuerzan por amar a la perfección en esta vida, sin embargo, lograrlo aquí en el estado humano es improbable y no es algo muy natural. Recuerden, cuando vamos a hablar de si nuestros padres se querían, es la percepción que nosotros teníamos desde afuera. ¿Se querían? ¿No se querían? ¿Se trataban bien? No vamos a hablar del amor perfecto. Recuerden que el amor es algo imperfecto y que eso es lo que lo hace bonito. Ahora sí, la pregunta 4. Escribe una o más tradiciones que hayas aprendido de tu madre y que te hayan impedido sentirte bien. Si necesitas ayuda, consulta la lista proporcionada. La lista, recuerden que eran las
creencias sobre el dinero, sobre la espiritualidad, sobre la salud, sobre las relaciones. Como les dije, si gustan, me dejan en los comentarios si quieren que esas creencias y estos ejercicios se los dejen pequeños videos aparte para que los puedan hacer sin tener que volver a ver todo el directo, que yo sé que a veces se hace como larguito. Después de identificar esos patrones que estás repitiendo, si tu objetivo es conseguir más dinero, por ejemplo, tendrás que echar un vistazo a sus opiniones a este respecto. Hazte preguntas del tipo, ¿mi madre sentía que merecía tener dinero? ¿Temía que nunca hubiese suficiente? ¿De pronto ella se consideraba una víctima? Si tu objetivo es mejorar tu relación de pareja, tendrás que mirar la relación de tu madre con la suya. Ella seguía un patrón de víctima. Acá vamos a mirar cómo era la relación de mi mamá con su mamá. Si es así, ¿por qué? ¿Confiaba o sospechaba? ¿Cómo pudo haber contribuido a los problemas de la relación que ella tenía con mi padre? Quinto, escribe una o más tradiciones que hayas aprendido de tu padre y que te hayan impedido sentirte bien. Una vez más, utiliza la lista de este capítulo, la lista de las que hablaba de los patrones y de las creencias adquiridas. Y si tu objetivo, por ejemplo, es conseguir un trabajo mejor, puedes hacerte preguntas del tipo, ¿mi padre estaba contento con su trabajo? ¿Creía que merecía ser feliz en el trabajo? ¿Utilizó su trabajo como una oportunidad para perseguir una pasión o para satisfacer el propósito de su vida? Las tradiciones que hayas anotado en este paso y en el anterior son el principio de tu lista de creencias familiares erróneas. Mañana vamos a estar hablando del segundo capítulo donde vamos a empezar a borrar y a trabajar esas creencias. Sexto, responde a esta pregunta. ¿De qué forma soy como mis padres y o estoy dispuesto a reconocerlo? Se trata de una ocasión para ser muy honesto contigo mismo. Si no puedes ver en qué te pareces a tu madre y a tu padre, pídele ayuda a alguien que te quiere y que te apoye. Muéstrale a esta persona que realmente quieres la verdad y luego pídele ayuda para identificar tus parecidos con tus padres en comportamientos o formas de pensar. 7. Repasa las creencias que te pertenecen tanto a ti como a tus padres e identifica cuáles te impiden conseguir lo que más quieres de la vida ahora mismo. 8. Como nuestro entorno también juega un papel muy importante en cómo nos sentimos sobre nosotros mismos, tómate un minuto para apuntar una o más creencias aprendidas de la sociedad o de tu cultura en general que te impidan sentirte bien contigo mismo. Y 9, identifica cuáles de estas creencias culturales te impiden conseguir lo que quieres ahora mismo. Entonces, el primer paso, el primer ejercicio es hacer mucha conciencia. Respondan estas preguntas, tómense el tiempo de hacerlo, no se sientan afanados. Si responden una, listo, está bien, después retomen al punto 2. La invitación que les hago es que se tomen el tiempo de hacerlo, que se den la oportunidad, lo que les digo, tengan la mente muy abierta, tengan el corazón, estén muy receptivos, que esto les va a ayudar si quieren seguir analizando este libro conmigo, si quieren leerlo, si quieren conocerlo, si están en este proceso de sanación que iniciamos acá hace un tiempo en Mentes Positivas. Esa lista les va a ayudar muchísimo a identificar cuáles son las creencias erróneas que de pronto están arrastrando, que de pronto están cargando. El día de mañana vamos a analizar el capítulo 2. El capítulo 2, mañana martes, es un capítulo que nos va a hablar de cómo superar los juicios y los temores. Entonces, mis queridos, prográmense para mañana para que continuemos analizando este libro, Cómo sanar tu historia familiar. Les dejo la súper invitación por aquí. Acá les dejé el enlace para que vayan a escuchar, a ver el video. Recuerden de la ventana de tu alma, donde estamos compartiendo un reto de 28 días de gratitud. Qué mejor manera de cerrar este lunes que hablando sobre las creencias erróneas que tenemos con respecto al dinero, a la riqueza y a la prosperidad.
Entonces, hoy es el día 5 de ese reto de 28 días de gratitud. Vayan, escúchenlo, dejen su me gusta, dejen su comentario. Les agradezco de verdad muchísimo su apoyo. Qué bueno que hayan estado este lunes por acá. Recuerden, nos vemos entonces mañana, eso de las 8:30 hora Colombia, para que continuemos analizando este libro. Recuerden dejarme en los comentarios si les interesa más información sobre los registros akáshicos, sobre la canalización angelical y la canalización con seres queridos que ya han partido. También la terapia de Reiki. Recuerden que es la terapeuta que ustedes ya conocen por acá y que hace rato como que no hablábamos de ella, pero bueno, acá vuelvo y les recuerdo esas alternativas también para la sanación de nuestras heridas. Son alternativas de verdad muy amorosas y que nos dejan guau. Uno a veces va mucho al psicólogo, llora y se siente súper bien, pero a veces dice como que, ay, pero con estas terapias se reciben mensajes desde la luz y son mensajes demasiado preciosos, de verdad. Recuerden entonces por acá el enlace acá está arribita en el chat, la ventana de tu alma, vayan, escuchen el día 5 de ese reto de la gratitud, aprendan un poquito, no, recuerden un poquito de pronto si tienen creencias erróneas sobre el dinero, si se identificaron con alguno de los patrones que aquí hablamos, ese ejercicio les va a ser de muchísima ayuda y recuerden iniciar el día y finalizar el día siempre agradeciendo lo bueno, lo malo. Si fue un día pésimo, pues finalizaste la noche, estás vivo, estás respirando, tienes una cama donde dormir, mañana será otro día y todo se va a solucionar. Tengan una semana súper bonita. Feliz lunes otra vez. Sueñen bonito, vivan bonito. Adiosito y vayan, dejen su me gusta en la ventana de tu alma, dejen su comentario. Un abrazo gigante para todos. Los quiero mucho. Adiós.